Son las 8 de la mañana en punto y estamos transmitiendo para todo el estado de Guanajuato por nuestras diferentes estaciones y por nuestro canal de televisión en el grupo informativo Así Sucede. Primero saludo a mi compañero y amigo José Mesa. Gracias, un placer saludar a la gente que nos sintoniza en todo el estado de Guanajuato, darle bienvenida, agradecerle en esta mañana al fiscal general del estado de Guanajuato, Carlos Amarripa Aguirre, la oportunidad de charlar con él en esta mañana. Fiscal, bienvenido, muy buenos días. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti y a Jesús y a todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Gracias, fiscal, por acompañarnos esta mañana aquí en el estudio. Y pues me gustaría empezar esta charla, esta conversación. Se dan a conocer ayer al corte de junio del 2023 que Guanajuato es el estado con más homicidios que se concentran en México. Esto lo reporta la Secretaría de Seguridad del Gobierno Federal, la secretaria Rosa Isela Rodríguez Velázquez, en la conferencia de prensa de mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador, y saber cuál es el diagnóstico real que tenemos en estos momentos. Habíamos platicado la vez pasada que había un descenso de aproximadamente 20% en los asesinatos. ¿Cómo se ha comportado este primer semestre en el estado de Guanajuato? Sí, Jesús, claro que sí, cómo no, con mucho gusto. Sí, es cierto. Es cierto que se nos ha sido señalado como el estado con un número importante en el tema de homicidios. Pero también hay que decirlo, los homicidios que hemos venido nosotros teniendo. Ahora, como ya habíamos platicado en algunas otras ocasiones, muchas veces me preguntan, bueno, ¿y estos homicidios, cuál es la razón de ser de estos homicidios? ¿Por qué están aconteciendo estos homicidios? ¿A quién involucra estos homicidios? Bueno, pues, sin duda involucra a los grupos criminales, ¿no? El 93%, es decir, 93 de cada 100 homicidios que tenemos en nuestro estado tiene que ver con temas de delincuencia organizada. Y cuando decimos esto no tiene otro objeto sino solamente el decir que el origen, la génesis criminológica de precisamente de estos homicidios tiene que ver con la disputa de las ventas de droga, tiene que ver con las disputas de un control que se quiere tener por el tema de lo que seguimos teniendo sin duda en el tema de la extracción y venta de hidrocarburo de manera ilegal, entre otras actividades ilícitas, y que son precisamente las que están teniendo los grupos criminales en nuestro estado. Hay en general una tendencia a la baja, fiscal, y no solo por los datos del primer semestre de este año 2023, sino incluso yéndolos al histórico de los últimos años, del 2022, del 2021, como lo ha referido el gobernador, incluso como lo dice el gobierno federal durante los últimos datos, o prevalece una tendencia a la alza de los homicidios dolosos en el estado en los últimos 3 años. Mira, luego lo que sucede es que a veces a nivel federal siempre sucede que tienen otros datos, sin embargo se pueden ver en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional, es decir, con los datos mismos de ellos. Guanajuato, si nos vemos a nivel nacional, está en 6º lugar en el tema de homicidios, pero con independencia de regatear o no un lugar, que desde luego no deberíamos de estar en ese, sino uno muchísimo más abajo, es decir, con mucho menos incidencia. Desde luego que ha venido una tendencia a la baja desde el año, como ya bien lo referiste, desde el año 2021, básicamente. 2021 a la fecha hemos tenido un descenso del 32% respecto a ese año. Ahora, de este año respecto al pasado, por supuesto que es mucho menor el porcentaje que se ha disminuido, pero sin embargo se conserva una tendencia a la baja. Desde luego no en los números y en el porcentaje que desearíamos todos, que esto vaya disminuyendo más significativamente como quizás pudo suceder hace 2 años o inclusive el año pasado, que cerramos con un 27% menos. Pero en este año esperamos que se pueda, que el trabajo de las policías que previenen, es decir, las municipales, en la parte de cada uno de los municipios y sobre todo en la parte estatal y por supuesto en la federal, que es importante, de esos elementos que previenen la comisión de delitos, pues ojalá y se pueda eficientizar muchísimo más para de esta manera las fiscalías que no se tenga el trabajo que ahora tenemos. Ayer platicábamos con Marcelo Ebrard Casaubon, ex canciller de México, y nos decía que era muy importante involucrar a la inteligencia artificial en el combate al crimen y también pues en la procuración de justicia. ¿Qué opinión tiene al respecto, fiscal? Yo creo que la tenemos que involucrar, de hecho nosotros lo estamos involucrando. Ya tenemos, como ustedes saben, una serie de desarrollos, por supuesto, inclusive ya reconocidos a nivel nacional e internacional, que involucran la inteligencia artificial.
nosotros estamos involucrándola desde hace 7 años. De ahí que los desarrollos que tenemos en la parte tecnológica nos hayan permitido también esclarecer en mayor número una serie de delitos como los que hoy estamos comentando en el tema de homicidios. No solamente con los temas de reconocimiento facial y de datos biométricos, sino con la aplicación de algunos otros elementos precisamente con inteligencia artificial para poder esclarecer en mejor medida los hechos delictivos, que son finalmente la tarea que nos corresponde a las fiscalías, el esclarecer los hechos que ya acontecieron. Ahora, en el tema que corresponde precisamente a la institución que encabezas, que es la Procuraduría de Justicia en el Estado de Guanajuato, ¿qué datos tienes? Es decir, respecto de apertura de carpetas de investigación 2022-2023, porque a veces se critica que hay la apertura de muchas carpetas fiscal y por otra parte hay pocas sentencias. Te pregunto en este sentido, ¿qué tan eficiente ha sido el trabajo de la Fiscalía en cuanto a carpetas y hoy sentencias de mucha gente que se encuentra ya detenida, vinculada o incluso alguna sentencia? Mira, déjame lo pongo de esta manera, Pepe, porque a veces no necesariamente la apertura de una carpeta tiene que llegar a una sentencia. Es más, en el nuevo sistema de justicia lo que se pretende es que la mayoría de las carpetas puedan tener una solución, ¿sí? Que se puedan esclarecer los hechos, que pueda haber una solución mucho antes de que se tenga una sentencia. De hecho, esa es la gran finalidad del nuevo sistema de justicia, ¿sí? Claro que para los delitos graves, y aquí ese es el rubro que voy a tocar, los delitos graves como los de homicidios, como una violación, como un secuestro, sí, esos por supuesto que sí tendrían que culminar en una sentencia condenatoria que involucre la prisión preventiva, sí, para los culpables. Desde luego que en este rubro, nosotros de los delitos de alto impacto tenemos el 96% de efectividad de los casos que ya tenemos judicializados. Es decir, de los casos que nosotros estamos llevando a cabo en un proceso, que están involucrados ya en un proceso, tenemos el 96% de efectividad. Desde luego que siempre hay áreas de oportunidad y cuestiones que hay que mejorar, pero siendo un poquito más amplios en los temas que nos involucran, digo, solamente para que nuestro auditorio lo pueda comprender de mejor manera. No, y también para los que a lo mejor critican de repente la cifra negra que dice la autoridad, y no referimos a la Fiscalía en General de Guanajuato, sino a las fiscalías del país, que de repente dicen no las consideran. Digo, por ejemplo, alguien... ahorita que veníamos en el trayecto hubo un accidente. Al final es un accidente en donde se involucran 2 vehículos, hay daños. Esto es lo más cotidiano en cualquier ciudad y a cualquier hora. Bueno, esas personas que cometieron, que se vieron involucrados en este accidente, pues se origina una carpeta de investigación. Pensar que esa carpeta tiene que llegar a sentencia condenatoria en donde se le condene a prisión a una persona, pues a nosotros de repente dice, bueno, si no paga sí, ¿verdad? Pero si paga, ¿por qué? Y si se involucran los seguros, pues ya no tendría razón de ser ni siquiera de darle continuidad a la carpeta. Bueno, como este tipo de incidentes, que es un accidente vial en donde no hay nada doloso, son daños culposos, tenemos cerca de 38,000 carpetas al año. Y entonces pensar que de estos, que la mayoría, en el 95% podemos lograr el archivo de esta carpeta en términos donde se vea satisfecha la reparación del daño y en donde precisamente las partes estén plenamente de acuerdo y satisfechas con ello, pues decir que este inicio de carpeta no hubo una sentencia condenatoria, entonces hay ineficacia, por supuesto que no, al contrario, lo que la persona que le dañaron el vehículo quiere es que le reparen pronto y de manera inmediata su vehículo, ¿no? Bueno, y si esto lo logramos a través de la justicia alternativa, por ejemplo, sí, que es el mediar, el conciliar a las partes, pues esto es un logro precisamente de lo del nuevo sistema de justicia. Esta es la parte que se está pugnando porque se involucre en mayor medida precisamente estos medios alternos de solución. ¿Y qué tiene que ver con lo que me comentabas hace un momento? O sea, ¿cuántos asuntos nosotros ventilamos en nuestras agencias del Ministerio Público, sí, que por supuesto no van a llegar a sentencia y que la pretensión es que no lo lleguen? Es decir, que tengan una solución satisfactoria mucho antes de que puedan llegar ante un juez, que esa es la gran pretensión. Bien, y también por otro lado preguntarle, fiscal, en el caso de los asesinatos, más o menos en promedio nos hemos mantenido en 10 asesinatos al día en el estado de Guanajuato. De esos 10,
hemos visto que, por ejemplo, luego capturan o han capturado a muchos que realizan estos hechos delictivos. ¿Cuántos se esclarecen o cuántas personas son detenidas en promedio de cada 10 asesinatos que se registran aquí en el estado de Guanajuato? Ahorita en la suma total de lo que llevamos en este año, es una suma semejante a la del año pasado, Jesús, con un rango aproximadamente entre el 44 y el 47% de los hechos acontecidos. Ahora, la mayor cantidad de los homicidios dolosos se siguen centrando, fiscal, en los municipios más grandes, es decir, León, por ejemplo, hablando de la tasa por cada 100,000 habitantes. Se lo pregunto porque recuerdo también que el año pasado Celaya fue de los municipios lamentablemente con un alto número de homicidios, que incluso cerró en primer lugar, o dependiendo de la región, donde se concentran la mayoría de los homicidios dolosos. Sí, bueno, desde luego que la mayoría, como ya bien lo dijiste, se concentra en donde la marcha urbana es más densa, es decir, por ejemplo, en la ciudad de León, y por supuesto que es la ciudad, una de las ciudades más grandes y pobladas de nuestro país, desde luego que tiene un número importante de homicidios, quizás a nivel de índice delictivo. Si nosotros vemos, la ciudad de León no se encuentra en los primeros lugares a nivel nacional, dada precisamente lo denso de su población. Pero, por ejemplo, Salamanca sí se encuentra en los primeros lugares, ¿sí? Por el número de casos que se tienen y respecto a la población. Entonces se hace una fórmula que al final del día es una fórmula de la ONU, en donde se ve el número de casos acontecidos por la tasa de cada 100,000 habitantes, y vemos cómo Salamanca tiene una tasa muy alta, sí, de homicidios, y muchísimo más alta que la que pudiera tener la ciudad de León, aun y cuando la cifra de incidencia en León, pues desde luego que es superior a la de Salamanca, solamente por dar un ejemplo. Pero sí se concentra. Celaya, como lo comentabas, Pepe, bueno, y ustedes lo pueden ver, ha tenido una disminución en el tema de homicidios. Yo diría que un poco más allá de una sensible baja, creo que ha sido una baja también que ojalá se pueda mantener en este sentido. El que sí ha descendido de manera muy importante es Irapuato. Irapuato ha tenido un descenso muy importante en el número de homicidios. Yo diría que es de los municipios en donde más homicidios ha tenido a la baja, tanto en porcentaje como en índice. Entonces, desde luego, son cosas que se tienen que decir. También hay que hablar del trabajo que se ha venido realizando en cada uno de estos municipios. En el caso también de los asesinatos a mujeres, hemos visto un incremento con el paso de los años. ¿Qué está pasando ahí, licenciado? ¿Se están involucrando más en la delincuencia organizada o ha habido más feminicidios? Mira, Jesús, este es un tema que al final del día luego dicen, los ocultamos, les decimos que no son feminicidios, decimos que sí son. Ha sido como yo les digo que es un ciclo perverso, porque si yo digo que tenemos X número de feminicidios, luego dicen, pues sí, pero ¿cuántos números de mujeres muertas tenemos? Lo que sucede es que cada uno de los asuntos sí, finalmente tiene un origen diferente. Pero lo que podemos decir, déjame decirlo en dos grandes rubros, una clasificación que no existe, pero para ejemplo de nuestro auditorio, los que son por tema de violencia de género, sí, han tenido una cifra muy semejante a años anteriores, sí. En la cifra en la cual no involucra violencia de género como tal, es decir, que pudiéramos hablar de feminicidios. Un feminicidio, digo, para quien nos está escuchando, puede ser, por ejemplo, el que cuando la pareja de la mujer ejerce violencia sobre ella y, bueno, logra privarle de la vida, ¿no? Estamos hablando de un claro feminicidio. Pero, ¿qué pasa en otros casos en donde el origen, sí, la causa, el motivo no fue por la violencia de género, sino fue una diferente? Sí, ¿qué pasa en donde, como tú, el ejemplo que decías, en donde finalmente una persona del sexo femenino se involucró en la venta de estupefacientes y que con ese motivo tuvieron en la disputa de los grupos delictivos, ella fue privada de la vida? Pues el motivo es muy diferente, uno y otro.
Entonces, sin duda, la clasificación de cada uno de estos, nosotros tenemos toda la apertura para poder, inclusive tenemos un convenio firmado con una asociación civil de las libres para efecto de la revisión de cada uno, no en lo general, no, de cada uno de los casos y ver la clasificación de los mismos. Sí, nosotros tenemos un tipo penal que finalmente nos tenemos que ceñir a él de qué es un feminicidio. Yo les decía que el día que exista en la ley que digan que cualquier homicidio de mujer es un feminicidio, pues en ese momento estaremos diciendo que es un feminicidio, ¿no? Pero si no lo existe, pues no, de esa manera, por supuesto que ahorita el tipo penal que se ha sometido a diferentes análisis a nivel nacional inclusive, se dice que lo van a revisar, que lo van a ampliar, pero al final del día ha prevalecido. Yo sigo insistiendo en que en una comparativa nacional, y esto queda a que cualquier persona que nos pueda ver el cotejo de un tipo penal de un estado y otro y vea que es de los que tienen supuestos más amplios para poder clasificar la privación de la vida de una mujer como feminicidio o no serlo, ¿no? Que obviamente se pugna por el tema de la violencia de género en el primero de ellos. Hay una iniciativa en el Congreso del Estado que pues puso la oposición, pero también está avalada por algunos miembros del PAN que quieren hacer una fiscalía de delitos de género. ¿Usted cree que es necesario? Mira, yo creo que a veces el tema no nada más de la nomenclatura o de la denominación, desde luego que tiene una importancia, pero más la importancia verdadera, lo que verdaderamente va a trascender es lo que implica estructuralmente y precisamente en el ofertamiento del servicio que a través de estas se pueda lograr. Nosotros hemos venido haciendo esfuerzos, como tú lo sabes, fuimos la primera Procuraduría de Justicia y ahora es una fiscalía, pero fue la primera Procuraduría de Justicia en el 2012 que tuvo unas áreas especializadas con servicio integral, que luego se permeó inclusive a nivel de la Secretaría de Gobernación en 4 sesiones nacionales, pugnaron porque fuera el modelo a seguir, y que hoy prevalece precisamente en los centros de justicia de las mujeres este modelo. Este modelo que inició de manera, déjame decirle aquí, primaria en nuestro estado y que precisamente ha trascendido, es decir, en donde no solamente tenemos agentes del Ministerio Público que atiendan el tema de una denuncia, que esa sería nuestra función esencial, el recibir una denuncia, sino que también tenemos trabajadores sociales, tenemos psicólogas, tenemos médicos, tenemos y por supuesto también los abogados para efecto de que reciban la denuncia correspondiente, pero todos ellos atendiendo de manera integral a las personas que se acercan con nosotros en estas fiscalías. A la gente que nos ve, que nos escuche en esta mañana, recordarle que estamos platicando con el fiscal general del estado de Guanajuato, Carlos Samarripa Aguirre. Fiscal, me gustaría pues conocer, si es que es posible, algunos avances respecto a algunos eventos de impacto que ha habido recientemente en el estado de Guanajuato, particularmente lo que sucedió en Celaya, en la comunidad del Saus de Villaseñor, con el tema de la autobomba que hicieron estallar, donde la semana pasada, el gobernador decía que finalmente la Fiscalía General de la República no atrajo el caso y ustedes dieron a conocer la detención de una persona presuntamente involucrada en este tema. ¿Qué ha pasado con este asunto? ¿Hay algún avance en la investigación? ¿Qué más puede conocer la opinión pública respecto del avance de ello? Sí, Pepe, es un caso, muy lamentable, como sabemos, en donde resultaron varias personas de la Guardia Nacional lesionadas. Alguien alguna vez me insistió en que si había una persona fallecida, he de decirlo y de reiterarlo que no. Bueno, por el presidente fortuna, lo declaró el viernes pasado. Sí, hay solamente personas. Tiene otros datos, ¿no? Hay personas lesionadas, ahí están. Sí. Nosotros, en efecto, integramos la carpeta. Estamos en plena comunicación con la Fiscalía General de la República, con quien hemos estado trabajando inclusive el caso, porque el caso lo estamos trabajando de manera conjunta, yo creo que sumando capacidades para efecto de poderlo llevar a mejor término. Y en efecto se logró identificar ya tenemos, he de decir, identificado a los 2 que participaron de manera directa en dejar el vehículo en donde lo hicieron y a la postre hacerlo estallar. Uno de ellos ya fue detenido,
sí, que como lo anunciamos, pero al momento de ser detenido se le aseguró inclusive un arma de fuego, se le aseguró también un vehículo de motor, que precisamente es en el que de manera secuencial se advierte en diferentes imágenes antes y después de lo que aconteció con el coche bomba, y obviamente ante los hechos como el caso de que se le encontró un arma de fuego en su poder, bueno, pues fue puesto a disposición también de la autoridad correspondiente por este tema, que era un delito flagrante, y por eso sí lo anunciamos, que estaba siendo detenido con motivo de que se le andaba buscando por el involucramiento en el coche bomba, pero al detenérsele con estar en flagrante delito, pues se deja a disposición también de la autoridad federal por ello, pero con independencia de que se le pueda cumplimentar la orden de aprehensión que nosotros tenemos precisamente por este caso. En este caso, tú declaraste en una entrevista banquetera de que todo indicaba, de acuerdo con una de las líneas de investigación, seguramente que el artefacto estaría dirigido más a los elementos de la Policía Municipal que a la Guardia Nacional. ¿Es así? Bien, yo declaré que en efecto sí iba de acuerdo dirigido a que acudieran elementos policiales al lugar, porque quien habla les dice de la existencia del vehículo. Era un vehículo recientemente robado, recordemos esta situación, un vehículo que había sido ese mismo día robado y con violencia. ¿Ahí en Celaya? En la parte norte de nuestro estado, okay. Sí, y que fue dejado ahí. Entonces hablaron a la policía, es decir, al C4 de Celaya, para que acudieran elementos. Y bueno, los más cercanos que estaban eran elementos de la Guardia Nacional, que andaban también con elementos municipales, hay que decirlo, pero quienes se acercaron al vehículo fueron elementos de la Guardia Nacional. Y hasta donde van las investigaciones, fiscal, ¿fue detonado este artefacto a distancia? ¿O estaba preparado para que en el momento que levantaran o abrieran alguna puerta estallara? No, sí fue detonado a distancia, sí fue detonado a distancia. ¿Son acciones de terrorismo, fiscal, más allá de algún delito, por la manera en que operan, por la forma en que lo hacen, porque pues se trata sin duda de una situación organizada? Mira, yo estimo que sí lo son, por supuesto que sí lo son, con independencia de la adicional al daño que causan, como en este caso las lesiones a los elementos, los daños al vehículo y a los alrededores. Pues al final del día es un caso que no puede pasar desapercibido, tan es así que ha sido nota nacional y en reiteradas ocasiones. Pues por supuesto que es un hecho que nos causa, que llama la atención, para mal por supuesto, en donde vemos cómo la evolución de la violencia a través de que realizan estos grupos delictivos, pues ha crecido hasta este punto en donde hacen estallar vehículos. Digo, esto sin duda en nuestro concepto por supuesto, son actos de terrorismo. ¿Y esto no había pasado ya en otras ocasiones? ¿Es la primera vez que se...? No, se había pasado, recordemos inclusive en este mismo año, en donde también se logró esclarecer el caso y hubo una persona detenida ahí mismo en Celaya. Tú lo recordarás, Pepe. Claro, cerca de las nuevas instalaciones de la feria, incluso cercano en la comunidad de Los Mancera, cerca también de pues un destacamento, una base también de la Guardia Nacional, donde solamente hubo daños materiales. Es el antecedente del 2020, ¿es correcto, verdad? Sí, también, así es, Pepe. Ahora, fiscal, hablando de esa región, te preguntaría también, junio, un mes complicado para la policía de Celaya, una serie de eventos donde privan de la vida a mujeres, a hombres, incluso a un trabajador del área de seguridad jurídica de la policía de Celaya. ¿Cuál es la lectura que tienen algunos avances en la investigación? Porque se hablaba incluso de que había poca gente detenida por los ataques a los elementos de la policía. ¿Es así o cuál es la información que tiene la Fiscalía respecto de estos eventos, del ataque a los policías? Mira, de los ataques a la policía tenemos varias personas detenidas, vinculadas inclusive a proceso por los delitos de homicidio calificado, inclusive con la agravante precisamente de que las personas privadas de la vida eran elementos activos de la policía municipal. Tenemos en varios de los casos ya no los tenemos todos esclarecidos, pero sí la gran parte de ellos. Yo sí quiero destacar aquí que se ha hecho una labor ahí de manera, hemos pedido que
muy prioritariamente el esclarecimiento precisamente de estos casos. Con el último grupo detenido, que fueron 6 personas, sí se logró poder vincular a los 6, precisamente a los últimos homicidios que habían acontecido ahí de por lo menos 4 elementos. Uh-huh. Entonces, estos 6 detenidos están vinculados a procesos en los diferentes casos que tenemos. Digo, hablo de los últimos, sí, de los últimos detenidos, pero inicialmente también tenemos otro grupo de 4 sujetos con armas largas que se les están siendo procesados tanto por la posesión de armas exclusivas del ejército como por 2 homicidios calificados. Es decir, ¿hablas ya de un grupo de 10 detenidos entre los dos? Tenemos más, Pepe, tenemos más, sí, por supuesto. Uh-huh. Sí, recordemos también, hay otros más que han fallecido, que inclusive ya se había logrado tener órdenes de aprehensión y luego tuvieron otro enfrentamiento y fueron abatidos. Entonces también hay que decirlo, ¿no? En este caso, señor fiscal, también pues se ha visto cómo ha ido escalando la violencia allá en Celaya. Se decía que uno de los móviles era por las acciones que estaban haciendo, que estaban cortando todos sus ingresos a este grupo criminal local. Preguntarle si es así, si ustedes tienen esta línea de investigación como principal de los ataques a los policías. Son diversas las líneas de investigación que nosotros tenemos en los casos. Una de ellas, por supuesto, es esta que tú comentas, Jesús, uh-huh, que no necesariamente ha sido en todos los casos. Uh-huh. Y en el caso también, decía Sofía Huet López que pues habían detenido ya a personas de origen colombiano relacionadas también con estos hechos. ¿Es así? ¿En estas últimas detenciones hubo algún persona extranjera detenida entre los que están en los ataques a policías? De origen colombiano no recuerdo, las fuerzas de seguridad pública sí han hecho varias detenciones, tanto en la zona de los apaseos, digamos, llamémosle la zona Laja Bajío, de varios colombianos, por diferentes temas uh-huh, delictivos, desde los que están robando, perdón que lo diga de esta manera, pero así es, y de los que están robando con los famosos préstamos de gota a gota. Exactamente, y entre otros que han cometido fraudes y otros más que han inclusive estado llevando a cabo acciones de extorsión, uh-huh, ahí tanto en la zona de los apaseos, Apaseo el Grande, Apaseo el Alto y Celaya. Ahora, sigue siendo como el año pasado en los datos que nos daba el fiscal, la zona Laja Bajío y también la zona de Salamanca, las regiones donde se habían estado presentando las mayores denuncias de extorsión. Incluso recuerdo muy bien que en diciembre y en enero del presente año nos dabas cuenta también de la detención de muchos sujetos vinculados con denuncias por extorsión en estas 2 regiones de la entidad. Sí, creo que sigue siendo la zona de la región con mayor número de denuncias que tenemos de extorsión y en donde el mayor número, el grueso de los detenidos que hemos tenido ha sido tanto en la zona de Celaya, Juventino Rosas, Apaseos y Cortázar, uh-huh, Villagrán también y Salamanca. Son los municipios en los cuales hemos tenido el mayor número de detenciones por el tema de extorsión, Pepe. ¿Y ha habido más denuncias por extorsión o se mantiene igual que los meses pasados? No, bueno, ha venido disminuyendo, sin duda, pero se sigue manteniendo un número importante, estimo yo. No deberíamos de tener ningún caso de esta naturaleza y seguimos teniendo una serie de denuncias, sobre todo en el municipio de Salamanca, que es en donde ha prevalecido de una u otra manera en diferentes gremios de la población, desde comerciantes hasta cierto nivel de empresarios. Uh-huh. Vamos a hacer una rápida pausa comercial, son las 8 de la mañana con 30 minutos, 8:30, vamos a ir a la pausa, después de la pausa regresamos, estamos platicando con el fiscal general del estado de Guanajuato, Carlos Amarripa Aguirre, vamos a la pausa, volvemos aquí en la primera emisión de Así Sucede. Con la